La verdad que es un gusto para mí volver a verlas, poder estar juntas de nuevo y poder estudiar la palabra de Dios, que considero es algo maravilloso, y qué más que un grupo de mujeres poder ser ministradas por la palabra de Dios. Vamos a empezar este tiempo. Me gustaría orar para que Dios pueda hablarnos a nuestra vida y en lo profundo de tu corazón puedas decir: Señor, háblame. Estoy segura que Dios tiene algo para decirte en esta tarde, y su palabra va a ser expuesta, y cuando la palabra de Dios se expone, Dios siempre tiene algo para decirnos. Así que vamos a empezar orando en esta tarde. Amado Señor, te quiero dar tantas gracias, Padre, por permitirme una vez más poder compartir con las hermanas, Señor, desde Argentina. Gracias, Padre, por esta iglesia, por esta amada iglesia, Señor, la cual tú has formado, tú has creado y tú has puesto en unidad, Señor. Amado Dios, te agradezco por este tiempo que puedo compartir con cada una de mis hermanas, Señor, y que a pesar de la distancia, en este momento podemos estar juntas para abrir tu palabra y pedirte, Padre Celestial, que tú puedas hablar a nuestra vida. Te agradezco, Dios, por tu amor, por tu fidelidad y la oportunidad, Padre, que nos das de estar juntas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanas, en esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema, considero que es muy desafiante, el poder decir: mujer, levántate y resplandece. Cuando hablamos de que la palabra resplandecer es brillar, así que el enfoque de este estudio va a ser: mujer, levántate y empieza a brillar, ¿sí? Y vamos a empezar leyendo el versículo clave que se encuentra en Isaías 61. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia en Isaías 61 para que podamos estarlo leyendo. Dice así Isaías 61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios espera, hermana, que nosotras como mujeres seamos mujeres que estemos de pie, firmes, ¿sí? Firmes en nuestra fe, decididas a brillar para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios, lo que Dios espera de nosotras como mujeres. Y fíjense que al iniciar este versículo tan lindo, dice: levántate. En el estudio de hoy, hermanas, vamos a enfocar el desafío de Dios para la vida de cada una de nosotras, diciéndonos: levántate. Levántate con un propósito: brillar, resplandecer. Van a haber diferentes circunstancias en nuestra vida, momentos que vamos a vivir, en la cual Dios va a decir a tu vida y a mi vida: es momento de que te levantes. Y es interesante esta palabra levántate en la Biblia, porque habla de una acción inmediata, pero no solamente de una reacción inmediata al llamado de Dios cuando nos dice levántate, sino una acción que permanece en el tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante que resaltemos el deseo de Dios de ver en nosotras mujeres cristianas firmes en nuestra fe, dispuestas a brillar para la gloria de Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que hay momentos en nuestra vida en la cual nuestro corazón está quebrantado y afligido. Y es en ese momento cuando Dios nos dice: levántate, levántate ya. En este momento es necesario que brilles. Hermanas, ¿cuántas veces no nos hemos sentido con los brazos caídos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido derrotadas? ¿Cuántas veces, hermanas, no ha llegado el desánimo a nuestra vida, a nuestro corazón, viendo tantas circunstancias y situaciones que hoy estamos viviendo? No solo en nuestros países, sino también a nivel mundial. Y quizás han pasado cada una de ustedes momentos difíciles. Y nuestro corazón está quebrantado y afligido. Tenemos dolor en el alma, tenemos temores. Y evidentemente ante este momento, ante esa situación y ese sentir que podemos tener como mujeres, ahí Dios llega y nos dice: levántate, es momento de brillar. ¿Saben, hermanas? Nosotras como mujeres necesitamos entender que estos momentos llegarán a nuestra vida, pero es importante saber que necesitamos levantarnos, ¿sí? Hoy vamos a ver a través de un hombre de Dios llamado Elías
cómo en un momento de su vida este hombre se sintió de esta manera, con un corazón quebrantado, temeroso, con un corazón angustiado. Y vamos a ver cómo Dios en su misericordia y en su fidelidad lo levantó. Me gustaría que abras tu Biblia en Primera Reyes 19. Y a grandes rasgos vamos a evaluar un poquito la historia de Elías. En el capítulo 18 de Primera de Reyes vemos a un hombre victorioso, vemos a un hombre valiente, lleno de fe. ¿Sí? Él enfrentó a los profetas de Baal y les dijo que el único Dios verdadero quemaría la ofrenda, y así sucedió. Los profetas de Baal fueron matados a filos de espada. Y Elías, en el capítulo 18, es un hombre de fe, un hombre victorioso y lleno de valentía. Pero empieza el capítulo 19 y a grandes rasgos vamos a ir avanzando en el capítulo, ¿sí? Por el tema del tiempo. Y en el versículo 19 empieza en el versículo 2, la mujer de Acab, que en ese momento era el rey de Israel, se llamaba Jezabel. Esta mujer era una mujer muy malvada, no tenía temor de Dios, era una mujer que lamentablemente su corazón, su mente y sus acciones estaban decididas a hacer daño y a hacer el mal, fuera de la voluntad de Dios. Y esta mujer, luego de que se enteró todas las grandes cosas que Dios hizo con la vida de Elías, manda a decir a Elías en el versículo 2, le dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vemos que Elías fue amenazado por Jezabel. Jezabel amenaza a Elías y en el versículo 3, Elías, viendo pues el peligro, se levantó y huyó. Él lamentablemente, al verse amenazada su vida, decidió huir. Hermana, cuando tenemos un corazón controlado por el temor, por la angustia, la confianza en Dios se va disipando, va disminuyendo. Lamentablemente, cuando el corazón está controlado por la angustia, ¿sí? Es diferente a tener angustia, pero que esa angustia no controle tus decisiones ni tus acciones. Pero en este momento Elías dejó que la angustia controlara su corazón y decidió escapar. Se olvidó de ese Dios poderoso del capítulo 18. Se olvidó de las grandes maravillas que Dios mostró en el capítulo 18 y decidió escapar por la amenaza de una mujer. Y fíjense que seguimos avanzando y en el versículo 4 dice la palabra de Dios que él le pide al Señor que Dios le quite la vida. Señor, no quiero más vivir. Su corazón realmente estaba temeroso, estaba totalmente angustiado por lo que le había dicho el mensajero de Jezabel. Y aquí vemos un hombre que decidió irse lejos. Y lo primero que vemos, y me encanta, hermana, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver el versículo 5 y 7, es una de las escenas que más conmueve mi corazón. Evidentemente Elías estaba muy, muy temeroso, angustiado, desanimado, deprimido. Pero en el versículo 5 al 7, hay la palabra levántate, se repite 2 veces. Vemos a un Dios, hermanas, en esta escena, presente en esos momentos donde no queremos estar de pie. ¿Alguna vez usted se sintió desanimada? ¿Alguna vez usted sintió esa angustia y ese desánimo en su corazón? De tal manera que, por ejemplo, aquí en este momento, Elías lo único que quería era dormir. Y fíjense que él dormía y el ángel de Jehová fue y se le presentó y le dijo: Elías, levántate, come. Lo alimentó. Una de las cosas que me llama la atención de este versículo es que cuando Elías estuvo desanimado, ¿sí? Dios no le ofreció ministerio, no le ofreció tenés que hacer esto, levántate, vamos a hacer más cosas, sino que se dedicó a sanar su corazón. Hermana, déjeme decirle algo muy importante en momentos de angustia y de aflicción que vamos a pasar. Cuando nuestro corazón está quebrantado, tenemos que aprender a poder desahogarnos a los pies de Cristo.
Tenemos la posibilidad de llegar a Dios y de abrir nuestro corazón y de poder decirle, Señor, no tengo fuerzas. Señor, esta situación me angustia. Señor, no sé lo que va a suceder en este momento. Señor, estoy mal. Elías evidentemente estaba mal. Y es aquí donde el Señor lo alimenta, ¿sí? Y le dice, levántate 2 veces. Y la segunda vez que le dice, levántate, en el versículo 6, en el versículo 7, le dice, tenemos muchas cosas aún para hacer. Levántate, hay mucho que avanzar. Hermana, cuando estamos con el corazón afligido y quebrantado, Dios nos dice, levántate, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho por vivir aún en la vida cristiana. ¿Sí? Dios toma su tiempo para sanar nuestro corazón del quebrantamiento y la angustia. Hermana, cuando hablamos, ¿sí?, de estar sumergidos en una situación de desánimo, de angustia, de quebrantamiento, muchas veces hacemos lo que hizo Elías en el versículo 9. Elías se metió a una cueva en esa noche. Y él pensó que al meterse a la cueva las cosas se iban a solucionar. Evidentemente él estaba bien desanimado. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotras no nos hemos metido a nuestra cueva de confort, tratando de poder lidiar con lo que angustia mi corazón, con lo que aflige mi corazón en algún momento determinado de nuestro caminar cristiano? Pero es ahí donde vemos a un hombre de Dios, de victoria, de fe, metido en una cueva. Y fíjense lo que Dios le pregunta. En el versículo 9, al final del versículo 9, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Hermana, el meternos a una cueva, ¿sí?, no soluciona la angustia que abate mi corazón. Tenemos que aprender a ir a Dios y dejar a Dios nuestra carga. Porque déjeme decirle algo, hermana, muchas de las veces que nosotras nos angustiamos son circunstancias y situaciones que no están en nuestras manos solucionarlas. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos descansar en Dios. Lamentablemente un corazón angustiado, desanimado, deprimido, lleno de temor, nos va a meter en una cueva y no nos va a permitir ver la perspectiva completa de la situación. Fíjese que cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí?, la respuesta de Elías es, al final del versículo 10 dice, solo yo he quedado. Tengo temor, tengo angustia, estoy desesperado, desanimado, porque solo yo he quedado. El resto del pueblo, todos adoran a Baal. Yo estoy solo. Hermana, ¿no ha sentido que en esos momentos de angustia y de aflicción usted se siente sola? Pueden muchas personas estar alrededor nuestro, pero la soledad abate nuestra vida, nuestro corazón. Y pueden haber personas dispuestas a ayudarnos alrededor, pero aún así yo me siento sola. Y eso le pasó a Elías en este momento. Elías, en medio de la cueva, en medio de su sentimiento, en medio de ese momento con un corazón quebrantado y afligido, él vio algo que no era real. Fíjense lo que le dice Dios al finalizar el versículo 18. 7.000 personas del pueblo de Israel no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero Elías, en ese momento de angustia y de aflicción, no veía la verdad. Muchas veces, hermanas, cuando nuestro corazón está abatido y afligido, Dios nos dice, levántate. Es el momento de levantarte y empezar a brillar. Si bien es cierto, hay un momento donde Dios sana tu corazón y te hace nuevamente estar bajo la sombra de sus alas. Y tú te acoges bajo las alas de nuestro amado Dios. Y es en ese momento donde Él te dice, levántate, es momento de levantarse. No puedes estar para siempre sumergida en el quebrantamiento y el dolor. Hermana, Dios tiene sus tiempos para poder sanar tu corazón de momentos duros de dolor.
pero también llega un momento donde Dios te dice, es momento de levantarse. Es momento de que veas tu circunstancia con mis ojos. El corazón angustiado nos va a encerrar y nos va a hacer pensar lo que no es realidad. Y saben qué, hermanas, cuánto afecta nuestra confianza en Dios cuando nuestro corazón está sumergido, dominado y controlado por la angustia y el quebrantamiento. En esta tarde, querida hermana, quiero animarte que si te encuentras en un momento como este, si tu circunstancia ha llenado tu corazón de angustia y de quebrantamiento, déjame decirte y animarte, levántate y resplandece y brilla confiando en Dios. Ese es el primer desafío para esta tarde. Podemos pasar momentos difíciles, pero Dios quiere que estemos de pie, firmes en nuestra fe, brillando para la gloria de Dios. La segunda circunstancia o situación que podemos pasar cuando Dios nos diga levántate y brilla, es un desafío que debemos enfrentar y es servir a Dios. Hermanas, yo no sé cuánto tiempo de cristiana puede usted tener, pero si hay algo que es muy cierto, es que Dios es un Dios de acción. Dios, hermana, nos desafía en nuestra vida cristiana a ser mujeres de servicio a Dios, a ser mujeres que impactemos la vida de otras mujeres, a ser mujeres que tengamos las manos puestas en la obra de Dios. Hermana, y déjeme decirle algo muy importante, no hay edad para servir a Dios. No piense, soy muy joven para servir a Dios, soy muy mayor para servir a Dios. Son las limitaciones que nuestra mente se pone, que nunca estuvo en el corazón de Dios. Porque el desafío de servir a Dios, cuando Dios te demanda y te dice, mujer, levántate, empieza a servir a Dios y empieza a brillar para la gloria de Dios, dice el hoy. Y Dios ve lo que eres, y Dios conoce todas tus dificultades y circunstancias que pueden ser complicado. Quizás tú piensas, yo deseo servir en este aspecto a Dios, pero me cuesta por esta razón, por esta razón. Puedes tener muchas cosas, pero Dios conoce tu corazón. El problema es que cuando empezamos a ver nuestra condición, dejamos de ver el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Hermana, el servicio a Dios no se trata de lo que yo pueda hacer, porque déjeme decirle que ninguna de nosotras está capacitada para servir al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él en su gracia y en su misericordia nos capacita para poder servirle con excelencia a Él, porque Él se merece todo lo mejor. Hermana, no sé el tiempo que lleves de cristiana, pero es necesario que como mujeres de Dios seamos mujeres de acción. Me gustaría que abras tu Biblia en Hechos 26, 14, y aquí vemos a un hombre de Dios que nos narra cómo fue que tuvo ese encuentro con Dios y cómo su vida cambió a partir de ese momento en que él se encontró con Dios. Y ese es Pablo. Me gustaría que abras tu Biblia en Hechos 26, en el versículo 14, él empieza a contar cómo fue que Dios lo llamó para servirle. Dice así, versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Al continuar leyendo hasta el versículo 16, 18, ustedes van a leer la descripción de Dios y el desafío de Dios para la vida de Pablo. La vida cristiana, hermana, está llena de desafíos en el servicio al Señor. Este hombre, Pablo, decidió escuchar a Dios a pesar de su pasado, porque no se olviden que este fue un hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos. Estuvo a los pies de cuando mataron a Esteban a pedradas, él estaba allí. Y él vio lo que sucedía y él no hizo nada para impedirlo. Pero aquí vemos a un Dios de gracia y de misericordia llamando a un hombre que ante los ojos de los demás
era imposible que sirva a Dios. Pero vemos que este hombre, cuando llegó y tuvo su encuentro con Dios, su vida cambió para siempre. ¿Hace cuánto que recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Hace cuánto que eres hija de Dios? ¿Qué sucedió después de ese momento? ¿Estamos siendo mujeres de acción en la obra de Dios? ¿Estamos siendo mujeres desafiadas a servir a Dios? Porque Pablo se entregó su vida para servir al Señor. ¿Qué estás haciendo tú, querida hermana, por Dios en este momento? Yo sé que hay muchas circunstancias y situaciones que limitan el servicio en la iglesia local. Pero el servir a Dios, hermanas, en medio de esta situación, considero que se ha ampliado en muchos aspectos. Puedes llegar de un lugar a otro sin necesidad de estar en ese lugar. Y puedes animar a una persona sin necesidad de estar en el lugar donde está esa persona. Hermana, hay muchos ministerios que podemos desarrollar dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Está el predicar el evangelio. Podemos predicar el evangelio como mujeres de Dios. Podemos discipular a otras mujeres. ¿Cuántas mujeres no necesitan ser ministradas, enseñadas con la palabra de Dios? Podemos hacerlo. ¿Cuántas mujeres no necesitan ser animadas y consoladas? ¿Cuántas mujeres no necesitan ser visitadas por usted para poder ser animadas y poder ser desafiadas a crecer espiritualmente? Hermana, hay un gran desafío y es servir al Señor. Dios te dice en esta tarde, levántate y empieza a servir a Dios, empieza a brillar para la gloria de Dios. Si has tenido un encuentro con Dios, si eres una nueva criatura, tu corazón debe estar movido para servir a Dios. Servir a Dios es un privilegio, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No servimos a cualquier persona. Y hermanas, nuestro corazón como cristianas tiene que estar dispuestas y desafiadas a decir, Señor, aquí estoy, úsame. No pongamos excusas, hermanas. No pongamos limitaciones. No limitemos la mano de Dios en nuestra vida. Si consideras que hay algo que Dios está desafiando tu vida para hacer y no lo puedes hacer, te puedo asegurar que Dios te va a capacitar para poder hacer la obra en el ministerio. Hermanas, en 1 Samuel 12:24 es un versículo hermoso porque nos enseña la razón de nuestro servicio. En 1 Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Dios ha hecho algo por su vida? Estoy segura que sí. Si Dios ha hecho algo por usted, hermana, el desafío de Dios hoy es levántate y empieza a servirme. Dios quiere usarnos, así como usó la vida de Pablo. Podemos ver el testimonio de Pablo a lo largo del Nuevo Testamento, un hombre de mucha fe, un hombre que estuvo por encima de sus circunstancias, porque él sabía que el llamado de Dios no se negociaba. Hermana, Dios espera que cada una de nosotras como sus hijas seamos mujeres dispuestas a decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Pero la pregunta es, ¿quieres servir a Dios? Muchas veces, hermanas, nosotras pensamos que los líderes son los únicos que tienen que hacer ciertas cosas. Pero déjeme decirle que el servicio a Dios es responsabilidad de cada una de nosotras. Si usted no sabe qué hacer para Dios, acérquese a las líderes a las esposas de los líderes de la iglesia. Dígale, hermana, estoy aquí. Todo lo que usted necesite, estoy dispuesta a ayudarla. Hermana, ¿cuánta necesidad hay de mujeres que se pongan al lado de las siervas de Dios? ¿Cuánta necesidad hay de mujeres que estén dispuestas a decir, yo voy a hacer lo que Dios me está desafiando hoy y voy a servirle? Hermana, ¿cuándo servir a Dios? Hoy. ¿Tiene límites? No tiene límites el servir a Dios. Lamentablemente, las únicas que limitamos a Dios para servirle somos nosotras.
Dispongamos nuestro corazón. Así como Pablo, cuando Dios le dijo, levántate, Pablo, tengo una obra para darte, para encomendarte. Y Pablo estuvo dispuesto a ponerse en pie, como dice la palabra de Dios, y a empezar a avanzar en el plan maravilloso de Dios y en ese privilegio enorme, hermanas, que tenemos de poder servirle. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para Dios hoy? Si hoy tuviera que venir Dios, y hoy tuviera que presentarte delante de Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida para Dios? No hay excusas, solo necesitamos decidir levantarnos, hermanas, y resplandecer sirviendo a Dios. Recuerde que el servicio a Dios, hermana querida, es fruto de un corazón agradecido, reconociendo y valorando el sacrificio maravilloso de Cristo, el amor infinito, su fidelidad y bondad por la vida de cada una de nosotras. Por eso les leíamos en 1 Samuel 12:24, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Sirvámosles con todo nuestro corazón. La tercera circunstancia o momento que podemos vivir como mujeres y que Dios nos dice, levántate, es momento de levantarte hoy para poder brillar para la gloria mía. Hermana, es cuando hemos tenido una vida derrotada por el pecado. Hermana, el pecado es todo aquello que ofende a Dios. Es todo aquello que va en contra de su palabra. Muchas veces nosotros consideramos que el pecado, conforme pasan los años, ¿sí? El pecado cada vez se va disipando en nuestra vida. Pero déjeme decirle que el pecado se va haciendo más interno en nuestra vida. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay pecados que usted puede decir, que usted puede verlos como robar, como vicios, diferentes cosas que se puede, qué sé yo, la mentira, la murmuración, el chisme, que uno lo escucha, lo ve, que está sucediendo. Pero hay pecados internos, hermana, que también son pecados. Y a veces nos cuesta entender que cuando la Biblia habla de pecado, cuando la Biblia habla que el pecado ofende a Dios, cuando la Biblia habla de que el pecado no nos quita la salvación, pero sí nos afecta en nuestra comunión con Dios, pecado es pecado. Así como usted puede ver una persona que ha robado, una persona que ha matado, es lo mismo que tener un mal pensamiento. Así como usted puede ver personas que hayan cometido adulterio, tengan un vicio, es lo mismo que tener un corazón orgulloso y soberbio. Lamentablemente, como cristianas, hemos llegado a catalogar los pecados, ¿sí? Pero los pecados internos son muy pocos comentados, porque no estamos dispuestas a decir, ¿saben qué, hermana? Yo lucho con el orgullo. ¿Alguna vez escucharon algo así? Muy poco. ¿Sabe qué, hermana? Yo lucho porque soy soberbia. Tengo malos pensamientos, hermana. Cuán difícil es reconocer que hay pecados internos que afectan nuestra comunión con Dios, como cualquier otro pecado que puede ser visible. Por lo tanto, hermanas, podemos vivir vidas derrotadas por el pecado. Y Dios nos dice, es el momento de levantarte hoy. Muchas veces nosotras queremos y decimos, ¿por qué no tengo gozo de mi vida cristiana? ¿Por qué ya no tengo ganas de orar? ¿Por qué ya no tengo ganas de leer la palabra? Y muchas veces entramos en la rutina religiosa y hay pecados en nuestro corazón, en nuestra mente, que nadie sabe que están afectando en mi intimidad y en mi vida con Dios. Pecado, le vuelvo a explicar, son todas aquellas cosas que ofenden a Dios y que van en contra de la palabra de Dios. En el momento que yo decido no perdonar, es un pecado, porque la Biblia me pide que perdone. Pero eso muchas veces no lo vemos como pecado. Pero yo quiero animarte, hermana, que cuando la palabra de Dios en Isaías 61 nos dice, levántate, resplandece, para cuando nosotras estemos pasando un momento en nuestra vida de derrota por el pecado, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurar tu vida y Dios quiere permitirte crecer y brillar para su gloria. Hermana, en 2 Samuel 11
vemos a un hombre de Dios. Un hombre de Dios que cayó en pecado, ¿sí? Es una situación muy conocida, según Samuel 11, y vemos a David cayendo en pecado con Betsabé. Sabemos un poco la historia, según Samuel capítulo 11, ¿sí? David era el rey de Israel y lamentablemente él decide buscar a una mujer casada y decide conquistarla y decide traerla a su palacio. Betsabé queda embarazada, ¿sí? Y en medio de esa desesperación de David, él decide matar al esposo de Betsabé. Y cuando vemos a este hombre de Dios, ¿sí? Podemos ver un hombre que entendía el propósito de Dios para él como rey. Pero en el versículo 1 de 2 Samuel 11:1, empieza diciendo, en el tiempo que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermana, David, en el momento que se quedó en Jerusalén, fue la peor decisión que pudo haber tomado, porque no era su lugar estar ahí. Él como rey debería estar en batalla. Por eso es que dice al principio, cuando salen los reyes a la guerra, David estaba en un lugar equivocado, en un momento equivocado, ¿sí? Y es aquí donde vemos su decadencia espiritual y el pecado de David, que empezó obviamente en su mente y en su corazón a codiciar a Betsabé, y ahí la manda a llamar y traer a su palacio. Pero déjeme decirle, hermana, que la mayoría de los pecados que cometemos es porque estamos en el lugar equivocado, con personas equivocadas, en conversaciones equivocadas, en circunstancias equivocadas. Y David enfrentó una situación porque no estaba en el lugar correcto. Él debería estar en batalla, pero decidió quedarse. Y aquí vemos a un hombre que vio en el tejado, en su terraza, vio a esta mujer que era hermosa, Betsabé era una mujer hermosa, ¿sí? Y vemos a un hombre desesperado por solucionar la situación, ¿sí? Hermana, si hay algo que causa el pecado en nuestra vida, es una desesperación por solucionar lo que el pecado nos afectó. Y yo quiero que usted se grabe algo, hermana, el pecado siempre destruye. El pecado siempre cuando pasa por nuestra vida destruye. Porque no se olvide que el enemigo a través del pecado roba, hurta, destruye. El pecado siempre trae dolor a nuestra vida. Cuando David avanzó más y más en su pecado, decidió matar a Urías, mandándolo al frente de la batalla. Y era obvio que él iba a morir. Y David lo hizo de esa manera. Y cuando sucedió eso, una vez muerto Urías, decidió traerla a su esposa a casa. Pero ¿saben qué, hermana? En medio de esta historia, en el capítulo 12, vemos a un Dios de oportunidades. No hay pecado en la vida de un cristiano que Dios no le dé la oportunidad de volver. Que Dios no le dé la oportunidad de decir estoy mal. Sea un pecado visible, sea un pecado interno de nuestro corazón, que solo Dios y yo sabemos que lucho con esa tentación. Sea cual sea el pecado con el cual luchamos, hermanas, ¿sí? Dios siempre va a estar dispuesto a darte una oportunidad para empezar de nuevo. Y aquí Dios usa a Natán, su siervo, y le dice, ve y confronta a David. Y Natán confronta, ¿sí?, a David, y en el versículo 9, Natán le dice, has menospreciado la palabra de Dios. Hermana, el pecado nos lleva a menospreciar la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que no mintamos ni mentimos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Dios nos manda y nos dice, todas tus palabras sean sazonadas con sal, que bendiga a los demás. Y en el momento que yo hago lo contrario a lo que Dios me está pidiendo en su palabra, yo estoy menospreciando la palabra de Dios. En el versículo 9, Natán le dice, David, tú menospreciaste la palabra de Dios. En el versículo 10, Natán le dice, menospreciaste a Dios mismo. No consideraste la santidad de Dios. ¿Sabe qué, hermana? Déjenme decirle algo. El pecado ofende a Dios, ofende a la santidad de Dios. Dios es santo.
Y puede ser un mal pensamiento, ofende a Dios, va en contra de Dios y afecta nuestra comunión con Dios. Puede que tengas cualquier circunstancia o situación donde cometas un pecado. Déjame decirte que siempre ese pecado va a ofender la santidad de Dios. Por eso es importante que entendamos que cuando Dios nos muestra, Mónica, estás mal en esta área, estás cometiendo pecado en esta situación, necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dice, levántate y empieza a brillar caminando en santidad. Ese es el llamado de Dios frente al pecado. Levántate y empieza a brillar caminando en santidad. David no solo menospreció la palabra de Dios, sino que también menospreció a Dios mismo. En el versículo 12, él quiso esconderse de Dios. Él quiso hacer las cosas ocultas. Hermana, pero déjeme decirle que todo pecado siempre sale a la luz. A veces pensamos que haciéndolo en lo más profundo de nuestra oscuridad o en lo más profundo de la soledad, nadie se va a enterar. Pero la persona más importante, que es Dios, lo ve. Y no hay pecado oculto delante de los ojos de Dios. Pareciera que Dios no lo ve. Fíjense que aquí David, pareciera que nadie sabía nada. Parecía que nadie se iba a enterar de los planes que él hizo al mandar matar a Urías y todo lo que había venido como consecuencia de un pecado de codiciar a la mujer de su prójimo. Parecía que nada iba a pasar. Pero aquí vemos que él quiso esconder las cosas delante de Dios y eso es imposible, hermano. No hay pecado que Dios no vea. Aunque esté escondido en lo más profundo de tu corazón, Dios sabe cuáles son tus luchas y Dios sabe cuáles son tus debilidades como mujer. En el versículo 17 y 17, el pecado, hermana, siempre va a traer consecuencias dolorosas a nuestra vida. Vemos que Dios le manda a decir a David que el niño, el cual Betsabé estaba esperando, iba a morir. Y en esos versículos vemos, en el versículo 17 dice, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. David estaba tendido en tierra, clamando a Dios por la vida de ese niño. Que Dios tenga misericordia por ese niño y que le dé vida, que no muera. Pero aquí dice él, estos ancianos intentaron levantarlo, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Evidentemente David estaba bien angustiado y triste por la situación que estaba sucediendo. Las consecuencias del pecado. Yo quiero decirle, hermana, que muchas veces las consecuencias de nuestros pecados, por muy internos que sean, siempre dañan a quienes amamos. ¿Cuántas veces las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida han causado dolor a esas personas que amamos? Una palabra mal dicha causó un dolor. Una mentira causó un dolor. Un mal pensamiento con el tiempo se convierte en acción y causa un dolor. Y así podemos hablar de infinidad de circunstancias en nuestra vida que pueden suceder cuando dejamos que el pecado sea parte de mi vida y de mis decisiones. El pecado, hermana, siempre va a destruir. Pero en el versículo 24, me encanta, léalo conmigo, dice así. Y consoló David a esta vez su mujer por la muerte del niño. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Un Dios de oportunidades. Un Dios que le dio la oportunidad a David de empezar de nuevo. Hermana, el pecado en un cristiano no es el final, sino que debería ser el inicio de una vida transformada por la mano poderosa de Dios. Si has caído en pecado o hoy estás viviendo una situación tentada por el pecado y has caído en ese pecado, quizás nadie sabe, solamente tú y Dios. Es el momento de escuchar la voz de Dios y dejar que Dios restaure tu vida, dejar que Dios restaure tu corazón, todo ese dolor que causó el pecado y empieces de nuevo. Hermana, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de empezar de nuevo. En el Salmo 51 es un salmo que David escribió luego de haber pecado con Betsabé.
Y aquí, si usted lo lee, el Salmo 51, va a ver el corazón de David, un hombre arrepentido por haberle fallado a Dios. Un hombre dispuesto a reconocer su pecado y apartarse del pecado. Y eso es algo muy importante en el arrepentimiento. Si Dios te está mostrando en este momento que hay situaciones en tu vida que tienes que arreglarlas con Él, debes estar dispuesta no solo a poder reconocer tu condición y tu debilidad, sino también estar dispuesta a abandonar ese pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento. Hermana, en esta tarde hemos podido ver 3 momentos en nuestra vida como mujeres que podemos pasar, que podemos estar viviendo hoy o que quizás vamos a vivir mañana, pero donde Dios nos dice, levántate y brilla y resplandece para la honra y gloria mía. El primero era un corazón quebrantado, un corazón angustiado. Dios te dice, levántate y empieza a brillar confiando en Dios. La segunda es un desafío para poder enfrentar el servir a Dios. Y Dios te dice, levántate y resplandece, sirviéndome con todo tu corazón, considerando todo lo que yo he hecho por ti. Y la tercer momento o circunstancia que podemos vivir como cristianas, como mujeres de Dios, es una vida derrotada por el pecado. Y Dios te dice en esta tarde, levántate y resplandece y empieza a caminar en santidad. Amada hermana, 3 desafíos que quiero dejar en tu vida en esta tarde. Que Dios pueda hablar a tu mente y a tu corazón y no solamente mostrarte lo que sucede, sino que también tú estés dispuesta a levantarte y a empezar a brillar. ¿Cuándo? Ahora. No esperes a mañana. Hoy es el momento de levantarnos. Me gustaría terminar orando por la vida de ustedes y agradeciendo a Dios por la oportunidad de abrir su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te quiero dar tantas gracias, Dios, porque en tu gracia, en tu misericordia, tú nos permites abrir tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, no hemos estado con los brazos caídos, desanimadas, Señor? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido, Padre Celestial, quizás derrotadas por tantas circunstancias que podemos pasar? Pero en esta noche tú nos animas, Señor, a levantarnos, a permanecer en pie, a ser mujeres firmes en nuestra fe, a ser mujeres dispuestas a brillar y a resplandecer para la gloria tuya. Amado Señor, te entrego la vida de cada una de mis hermanas en esta tarde. Tú conoces su vida. Tú conoces, Señor, lo que ellas están viviendo en este momento. Es por eso, Padre, que a la luz de tu palabra tú puedas obrar en su mente y en su corazón. Que ellas, Padre Celestial, estén dispuestas a escuchar tu palabra y obedecerte, Señor. Amado Dios, ministra su vida, Señor, con tu palabra. Y que ellas puedan ser mujeres dispuestas a estar de pie, Señor, firmes para avanzar en nuestra vida cristiana. Amado Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Te alabo por la vida de cada una de las mujeres en esta iglesia. Que tú bendigas su vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.